Adelante. Muy buenos días. Es un gusto saludarles de nuevo, semana con semana. Y pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema que pues es muy importante, que nos puede ayudar a prevenir accidentes o situaciones que pueden llegar a complicar nuestra calidad de vida, ¿no? El tema del día de hoy es la prevención de caídas en el hogar. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema y poco a poco pues ya vamos, al final ya saben, hacemos comentarios y pues podemos ahondar un poco más. Es importante iniciar con, generalmente siempre les digo, hay que reflexionar sobre este tema o sobre esta situación de manera personal o particular, cada uno de ustedes. Y el día de hoy me gustaría que a lo largo de la charla o del tema fueran como visualizando algunos aspectos que les voy a comentar, incluso así como en ocasiones les digo, hagan una lista de esto o reflexionemos sobre este otro tema o aspecto. Hoy me gustaría que elaboraran, por ejemplo, un mapa de su casa. Digo, habemos quienes no somos muy hábiles para el dibujo, pero más que hacer un buen dibujo, es como ir identificando zonas de riesgo, ¿sí? El tema es prevención de caídas en el hogar, entonces, pues lo primero que vamos a hacer es identificar zonas de riesgo. ¿Cómo podemos identificarlas? Pues primero, como yo les decía, vamos haciendo un mapa de cómo está nuestra casa. Cómo está nuestra casa distribuida. Generalmente, algo que pasa mucho todavía y que creo que cada vez con menos frecuencia, pero cuando las personas deciden construir una casa o comprar una casa, por lo general, no nos visualizamos en esa casa ya cuando tenemos 60, 70, 80 años. Construimos una casa a los 20, a los 30, a los 40 y creemos que siempre vamos a tener las mismas necesidades. Entonces, pues en muchos de los casos las personas construyen su casa o adquieren su casa cuando tienen 20, 30 años, 40, y nunca pensamos en aspectos que son fundamentales para que una persona adulta mayor pueda vivir ahí en esa casa. Me queda claro que muchas veces es importante partir de lo que tenemos. Es importante reconocer o identificar que no podemos tener la casa de 5 recámaras o la casa con los grandes espacios como quisiéramos, porque tenemos para lo que nos ha dado la vida, ¿no? Sin embargo, es importante que podamos ubicar que como esté nuestra casa, siempre podemos ver detalles e identificar mejoras para poder tener una zona de menos riesgo y para poder tener una casa que nos genere mayor confort. Y independientemente como tengamos nuestra casa, siempre hay detalles que podemos mejorar. Y no siempre depende del dinero o de la economía. Muchas veces depende de nuestras formas de actuar, muchas veces depende de nuestra forma de organizarnos, de organizar las cosas. Entonces, regresándonos a esta parte de la identificación de zonas de riesgo, es importante que en una hojita hagamos como un mapa y empecemos a ubicar la entrada, qué hay en la entrada, cuál es la dimensión de la puerta. Yo les decía hace unos momentos que generalmente construimos una casa y nunca pensamos, por ejemplo, no sé a quién le ha pasado, pero cuando nos sucede nos damos cuenta de esto. Pues no compras una casa
pensando en que un día es probable que ocupes una silla de ruedas, ¿no? Y ya no estoy hablando de la parte de ser adulto mayor, porque una silla de ruedas la podemos ocupar a los 20, a los 30, a los 35, porque a lo mejor nos lastimamos una pierna, nos fracturamos y resulta que tenemos que usar una silla de ruedas por una semana, un mes, o hay quienes llegamos a tener un accidente y ocupamos una silla de ruedas pues ya para toda la vida o algunos meses, ¿no? Entonces, nunca al comprar una casa o al construir una casa, no siempre, la mayoría de las personas, ojalá y me equivoque y ustedes sí lo hayan previsto, pero la mayoría de las personas no prevemos la parte de decir, que la puerta esté lo suficientemente grande por si tengo que pasar una silla de ruedas, ¿no? O que no haya tanto escalón por si tengo que pasar una silla de ruedas, o que no haya tantos escalones o por si tengo que usar algún día muletas, o alguien de la familia tiene que usar muletas, y pues sabemos que es más complicado cuando hay muchos escalones, y cuando digo escalones ni siquiera estoy hablando ya de una segunda planta, estoy hablando de las casas de habitación, que muchas veces tenemos un escalón para bajar a la cocina o para subir a la cocina, un escalón para subir o bajar a la sala, etcétera, ¿no? Sé que muchas veces puede parecernos algo elegante, bonito, la parte de que subes escalones, bajas, o sea, a mí me encantan, ¿no? Los desniveles, sin embargo, es importante como que podamos ubicar qué tanto vale la pena como esta parte, o qué tanto podemos a lo mejor evitarlos, para en algún momento que pudiésemos ocupar no estar subiendo, bajando escalones, ¿no? Eh, Otro aspecto que también muchas veces no dimensionamos es la parte de que haya una recámara, por ejemplo, en la planta baja. Generalmente decimos, pues una casa que tenga sala, comedor, cocina, eh, abajo y arriba todas las recámaras. Pero ¿qué pasa después? ¿O qué pasa cuando hay alguna situación y no podemos subir o no podemos estar trasladándonos por las escaleras, ¿no? Eh, otro aspecto importante es que muchas veces no dimensionamos la importancia o la necesidad de que haya un baño en las recámaras. Insisto, sé que muchas veces tenemos para lo que nos dio la vida, sin embargo, hay también ocasiones o creo que habemos personas que pudimos o podemos generar estas condiciones, pero no las dimensionamos. Y uno de los aspectos del por qué no las dimensionamos es porque a los 30 ni siquiera nos visualizamos cómo vamos a estar a los 60. O porque a los 40 no nos visualizamos a los 70. Porque no hemos generado esta cultura de visualizarnos y de reconocer que el envejecimiento es parte de la vida. Ya no digo la vejez como etapa, sino el envejecimiento. Entonces, es importante que vayamos cambiando esta cultura, ¿no? A los 10 años, tú te imaginabas qué ibas a hacer, en dónde ibas a trabajar, si te ibas a casar o no, si ibas a tener hijos a los 20, 30, 40 años, porque son edades que querías vivir. Pero ¿por qué nunca dimensionamos la vejez? Porque son edades que muchas veces nos generan miedo, que no se nos enseñó a pensar en ellas, ¿no? Entonces, cuando construimos una casa o cuando adquirimos una casa, es importante todos estos aspectos. El poder tener una recámara en la planta baja, una recámara con baño, que si tengo una recámara con baño, el baño sea amplio, por si tengo que pasar con muletas o con una silla de ruedas, o simplemente porque es más fácil tener una puerta más amplia que pueda pasar o que yo me pueda ir sosteniendo, a que sea una puerta reducida donde tengo que pasar de lado, ¿no? Entonces, todos estos aspectos forman parte del ubicar y de contemplar el espacio donde donde estamos viviendo o donde nos desenvolvemos. En la actualidad,
en la carrera de arquitectura ya se enfocan más o ya hay más trabajos en torno a plantearse viviendas en las que las personas adultas mayores puedan estar más cómodas o puedan estar con mayor calidad de vida, ¿no? Ya hay quienes se dedican incluso a construir estas viviendas. Ya hay quien te plantea cuando tú dices quiero hacer una casa o quiero un plano, te plantea la importancia de estos aspectos como una recámara en la planta baja o como un baño amplio, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Sin embargo, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ya tenemos nuestra casa, ya tenemos las condiciones que tenemos, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, ya cuando hablamos específicamente de la prevención de caídas, si nosotros ubicamos que tenemos alguna dificultad para trasladarnos, para caminar, si ubicamos que me está doliendo alguno de los pies o que hay ocasiones donde pierdo la fuerza de uno de mis pies, es importante poder plantearme la posibilidad de un bastón. Muchas veces a las personas adultas mayores nos cuesta mucho trabajo plantearnos la posibilidad de un bastón porque eso implica reconocer la capacidad que estoy perdiendo o la limitación que estoy adquiriendo, ¿no? Y ese son el tipo de cosas, insisto, que no se nos enseñaron y que no aprendimos a ubicar que está bien, que no pasa nada si hoy necesito ayuda de algo o de alguien. No sé si ustedes ubican que cuando buscamos, por ejemplo, imágenes de personas adultas mayores o cuando si le preguntamos a alguien qué identifica a una persona que ya está en la vejez, todo mundo nos vamos a los lentes, nos vamos al bastón, cuando no siempre es así. Sin embargo, existe ese estigma de que eres persona adulta mayor y en automático es el bastón o en automático son los lentes. Entonces, a partir de ese estereotipo que hemos generado, pues el traer un bastón, aunque tuvieras 40, 50 años, implica ya que no estás pudiendo tú solo con algo. Y eso no es tan bonito. Por eso nos cuesta mucho trabajo poder reconocer la necesidad de un utensilio como el bastón, ¿no? Porque nos hemos generado muchos estereotipos. Entonces, si yo empiezo a ver, a lo mejor ni siquiera lo voy a ocupar siempre, porque insisto, bastón no es igual a vejez, pero tampoco quiere decir que porque estoy teniendo alguna situación esté mal que utilice un bastón, ¿no? Entonces, si estoy ubicando que se me va la fuerza en algún momento o que me está doliendo alguna rodilla, es importante utilizar el bastón. El bastón me va a ayudar para poderme sostener mejor y evitar una caída dentro del hogar. ¿Qué otro aspecto es importante? Dentro de las cosas o del acomodo que podemos hacer en nuestro hogar, muchas veces, por ejemplo, nos gusta mucho poner tapetes o alfombras, ¿no? Eso es algo que pues nos agrada y en ocasiones un tapete, si no está bien colocado, puede ser pues el utensilio que nos ayude a tener una caída, ¿no? Acomodamos un tapete y no está bien extendido o no está en el lugar más adecuado y resulta que se dobló el tapete, ya nos tropezamos y nos caímos. No sé si a alguien le haya pasado, yo les puedo decir que sí, a mí me ha pasado, con un tapete o una alfombra mal doblada y nos andamos tropezando, ¿no? Entonces hay que ver o ponemos una alfombra al entrar a la sala, donde muchas veces pasamos con mayor prisa y entonces eso puede generar que exista la posibilidad de que nos podamos caer, ¿no?
Otro aspecto que es muy importante dentro de la estructura de la vivienda son las escaleras. Muchas viviendas en las cuales vivimos, que coadquirimos o construimos, tienen escaleras. Las escaleras eh, generalmente deben de tener el mismo tamaño escalón por escalón. Hay una medida específica que debe tener un escalón. Incluso hay escaleras en donde no tienen la medida exacta y muchas veces como ya están, no sé, les pido una disculpa por mi ignorancia, pero no sé exactamente cuál sea la medida, pero entiendo que hay una medida específica para los escalones y ya nuestra mente está como adecuada a esas medidas. Entonces, cuando tenemos escalones más pequeños o cuando tenemos escalones más grandes, nos podemos llegar a tropezar. Yo les comparto que en la actualidad vivo en una casa que tiene unos escalones muy grandes y que solamente en un nivel llegas a la segunda planta cuando tiene que haber un nivel y luego un espacio de descanso y luego otro nivel para llegar a la siguiente planta. Eh, y pues bueno, acá no hay, los escalones son muy grandes y llega uno a tender a tropezarse, ¿no? Entonces los escalones deben de tener cierta medida. Otro aspecto que es muy importante para prevenir caídas es la parte de los pasamanos. A lo mejor, por ejemplo, estamos acostumbrados a poner un pasamanos en las escaleras, pero no en otros lados. E incluso hay quien no tiene pasamanos ni en las escaleras. Nos vamos agarrando de la pared para ir subiendo. Es muy importante un pasamanos. Hay pasamanos que a lo mejor no le quitan la, la estética a la escalera, porque muchas veces nos importa mucho, nos preocupa mucho la parte de que se vea bonito, que no se vea tosco, ¿no? Pero recordemos que, pues sí es importante eso, pero es más importante que no nos vayamos a caer. Entonces, es importante tener pasamanos en escaleras, es importante tener un pasamanos, por ejemplo, en el baño, en la parte de la regadera, porque muchas veces, pues nos tardamos más en bañarnos, nos llegamos a cansar y entonces es importante, o nos queremos tallar, no sé, la rodilla, la pierna y nos agachamos, entonces es importante tener un pasamanos en el área de la regadera para poder sostenernos, ¿no? Y porque muchas veces ahí te llegas a cambiar también, entonces es importante poderte sostener. Es importante tener pasamanos en lugares donde tienes un escalón o dos, no importa que solo sean dos escalones, pero es importante muchas veces tener de dónde sostenerte. Eh, Otro aspecto que es muy importante, regresándome a la parte del baño, para poder prevenir una caída, es importante, y yo les diría que siempre, pero a lo mejor pues no estamos acostumbrados, por ejemplo, a tener una silla adentro del baño, ¿no? Hay sillas especiales que tiene agujeros para que no retenga el agua y si me estoy bañando me puedo sentar. O si siento que me voy a resbalar o que me voy a caer, me siento en la silla. Ahora, que esa silla de baño es muy costosa, pues puedo comprar una silla de plástico, pero que sea una silla maciza o que se sostenga bien. Y ya cuando terminamos de bañarnos, pues se le puede escurrir el agua, ¿no? Y eso, insisto, creo que son algunos de las medidas que podemos tomar siempre. No pasa nada si yo, aunque no soy adulta mayor, meto una silla a mi baño para sentarme y eso muchas veces nos ayuda porque, pues porque en el baño podemos llegar a tener resbalones, que se nos cayó el jabón, que ya lo pisamos, que ya está resbaloso el piso. Entonces es importante eso, ¿no? Hablando de que el piso está resbaloso, es importante tener en cuenta el piso que tiene nuestro baño. Hay pisos antiderrapantes, pero créanme, no sé si les ha pasado, que toman muchas veces con todo y esos pisos te llegas a resbalar.
Entonces, es importante tomar medidas y a lo mejor en ocasiones, si antes, pues a lo mejor no me sucedía, pero ahora soy una persona adulta mayor, pues no importa si mi baño tiene un piso más rasposo, pero lo importante es que no me resbale. O otro aspecto que también podemos tomar en cuenta es comprar unas sandalias antiderrapantes y que sean cómodas para no andar descalza o descalzo cuando me baño y que no se vaya a generar un accidente, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que es importante tomar en cuenta. Muchas veces habemos personas que tendemos a guardar cosas o a poner cosas que al inicio de las escaleras, o que ya se me cayó un lapicero y no lo levanté, o que ya se me cayó un utensilio. Entonces, es importante, por ejemplo, que cuando los nietos nos van a visitar o cuando nos van a visitar niños o algunas otras personas, tener el cuidado de que no tiren cosas o no se les caigan cosas, porque igual o a nosotros no se nos caiga alguna cosa, porque incluso eso también puede generar algún resbalón de nuestra parte, ¿no? Que ya se quedó tirado el juguete del nieto, perdón, que ya se quedó regado algún zapato, o que puse unas bolsas al iniciar las escaleras, o que dejé unas bolsas que ya voy a sacar al entrar al cuarto. Entonces, entre más despejado esté el espacio por donde transitamos, es mucho mejor para poder prevenir una caída, ¿no? Entonces, si se fijan, tanto es importante el espacio, tanto es importante acondicionar qué es lo que yo hoy necesito, que bajo mis características, y ese es otro aspecto muy importante, revisar cuáles son hoy mis condiciones, cuáles son hoy mis limitaciones. ¿Puedo caminar bien? ¿Puedo ver bien? Otro aspecto es, estemos muy al pendiente de nuestra graduación de los lentes, porque en muchas ocasiones una caída es generada porque ya no veo bien y resulta que tiene mucho que no me reviso mi vista, que estos lentes ya no me están funcionando tan bien como me funcionaban cuando los adquirí, o que ya me toca una visita al oftalmólogo. Entonces, pues no vi bien una bolsa que estaba en un lado, no vi bien la escoba y ya me tropecé, se cayó y pues yo me resbalé, ¿no? Entonces, es muy importante también la parte de la vista, que estemos muy al pendiente de nuestra vista, que estemos muy al pendiente de qué dejamos alrededor de nuestra casa. Otro aspecto que también es muy importante es los niveles de las puertas. Por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos alacenas que en algún momento no nos topaban con la frente, pero resulta que ya estoy un poquito más bajita porque sabemos que con la edad o el envejecimiento se va recortando nuestro tamaño, y entonces ahora choco con las puertas y eso pues también puede generarme un golpe y luego un resbalón o algún accidente, ¿no? Entonces también eso es importante, que resulta que antes colgaba mis cuadros, mis marcos, mis artículos de decoración de la casa a cierto nivel, pues hoy veamos si esos artículos de decoración no me llegan a entorpecer mi paso, ¿no? Entonces, si se fijan, son detalles que podemos revisar, que no todos implicarían dinero, decir, híjole, pues tendría que hacer remodelación en la casa. No, si estoy al pendiente de que no haya cosas tiradas, si estoy al pendiente de que no haya cosas regadas o unas bolsas por aquí y otras por acá que me entorpezcan el paso por la casa, esos detalles me pueden prevenir una caída. Si reviso cómo me estoy sintiendo de las piernas, si es necesario que utilice un bastón o algún artículo que me ayude a apoyarme, pues eso también me puede ayudar, ¿no? Si meto una silla al baño, porque a lo mejor ahorita no tengo el recurso para poner pasamanos, pero meto la silla, despejo el baño, despejo las áreas donde transito, pues eso me puede ayudar a prevenir algún accidente o a prevenir una caída dentro del hogar.
¿Por qué es importante prevenir caídas? En general siempre es importante prevenirlas, tengamos la edad que tengamos, pero cuando somos personas adultas mayores es importante prevenir una caída porque una caída nos puede llegar a mantener más tiempo en cama y estar en cama nos puede llevar a una posible depresión en algunos casos o nos puede llevar a complicaciones, por ejemplo, o la simple caída, lo que antes, por ejemplo, te caías y te raspaste, pero no te pasó nada, hoy podemos llegar a hablar y claro, estoy exagerando, me estoy yendo a los extremos, pero es importante poder ver que podemos llegar hasta allá, ¿no? Podemos llegar hasta una fractura de cadera. Entonces, es muy importante que podamos prevenir las caídas porque sabemos que hoy una caída puede generarnos mucho más que en otro momento de nuestra vida. Entonces, pues bueno, les invito a que hagamos un mapa, a que revisemos cómo tenemos acomodado nuestro hogar, qué podemos mejorar dentro de él, qué podemos revisar de nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestra vista, qué utensilios podemos llegar pues, a utilizar y que nos pueden apoyar para poder tener una mejor calidad de vida, que insisto siempre, ese es el objetivo, que tengamos una buena calidad de vida. Y revisar qué podemos a lo mejor, me hago al propósito de que de aquí a 3 meses tengo pasamanos en el baño o ya me compré mi silla para el baño o ya ponemos pasamanos para las escaleras, etcétera, ¿no? O de esa hay una tela que es para las escaleras antiderrapante que podemos poner para que no nos vayamos a resbalar o reviso en dónde tengo alfombras, tapetes, qué tanto son factibles, qué tanto hago un análisis de si en algún momento me he resbalado. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay algún comentario, no hay alguna otro aspecto que podamos sumar, pues lo dejaría aquí, insisto, es muy importante que recapitulemos, que revisemos nuestro hogar y también, ¿por qué no también pensar si es posible? Pues muchas veces también se vale ubicar que a lo mejor mi casa no es como lo más adecuado y en algunos momentos también podríamos decir, ya había pensado en incluso cambiar de espacio, ¿no? Anteriormente no éramos las personas como muy apegadas a los espacios, pero también recordemos que lo que yo necesité a los 20 o necesité a los 30 o a los 40 no es lo mismo que necesito a los 60 o a los 70. Muchas veces también construimos casas muy amplias y resulta que ahora pues ya no están los hijos, ya somos solamente mi pareja y yo, o ya solamente soy yo. Entonces, también se vale abrirnos a nuevas posibilidades. Creo que eso también es muy importante, que a cualquier edad ubiquemos que nos podemos abrir a nuevas posibilidades. Y pues bueno, les agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho el espacio y pues como les decía hace un momento, siempre es un gusto y un placer compartir con ustedes y pues espero esto haya servido un poco para que nos deje la reflexión de qué podemos mejorar en nuestro hogar para que podamos prevenir una caída y para que podamos vivir con una mayor calidad de vida. Les agradezco mucho y pues que tengan muy buen día y muy bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctora. Ay, Muchas gracias. gracias. Sí. Muchas gracias, doctora.